El día comienza mejor cuando lo entiendes. Fran Huerta y Carlos Greich te acompañan para que inicies el día bien informado. Análisis, contexto y opinión en una hora. Esto es Hora Clave, en la 92.9 y radiolaclave.cl. 8 de la mañana con 1 minuto, bienvenidos a esta Hora Clave. Junto a ti estamos Carlos Greich, Fran Huerta, ¿cómo estás? Bien, buenos días, ¿cómo están? Una mañana un poquito más fría incluso que la de ayer. Sí, ya está cambiando cada vez más. Igual yo debo confesar que yo llego muerto de calor aquí. La temperatura, el termostato personal es distinto. Entonces yo llego y prendo el aire aquí. En menos 18 y Calito llega antes porque es muy responsable, muy Mateo. Y yo, pero ¿cómo? ¿Qué es este témpano? Porque yo que vengo corriendo, siempre ando de un lado para otro. Me imagino que represento a muchas mujeres chilenas también. Sí. Y nada, menos mal traje aquí mi chaquetón. Ya, muy bien. No, pero ya apagamos el aire. Sí. Para que no nos resfriemos, imagínate. ¿Cómo partir la primera semana de programa así? ¿Sabes qué? No corresponde. Anda un virus. ¿En serio? Sí, eso me han comentado muchas personas. Puede haber un médico que me desmienta de inmediato. Pero, traigámoslo. Pero hay muchas personas que andan agripadas, resfriadas. Esos resfríos que con calor son pésimos. Terrible. Y tú que eres papá, bueno, sabes que en los colegios esto es peor. Sí, el problema es que, por eso te cuento, porque mi hija mayor ya se resfrió. Sí. Lleva una semana en la universidad y ya se resfrió. ¿Viste? En la universidad más encima. Claro, porque sí. por último en el colegio uno dice, pucha, los niños, claro, ¿qué se puede contacto. hacer? Claro, pero en la universidad, imagínate. Terrible. Que no tenga tantos contactos ahí tu hija. No, ya está con solo amistades. Ojo, ya está la campaña de vacunación para la influenza y para el COVID, sí, para los grupos más vulnerables. Adelantado, así que también ahí tirón de orejas para la tercera edad que no ha ido y que muchas veces nosotros también tenemos que llevar a nuestros padres, a nuestros abuelos, toda la tercera edad. Sí, bueno, estamos atentos a lo que pasa en las calles de Santiago para que ustedes también nos vayan comentando. Estoy impactado por lo que pasó en Vitacura con un delincuente que en un auto atropella a funcionarios municipales. Había ya realizado un delito, intentó escapar y pasó por delante de 4 guardias. Hay 2 por lo menos que están graves, ojo. Es tremendo lo que pasó ahí en Vitacura. Un intento de asesinato, dijo la alcaldesa de Vitacura, que fue lo que ocurrió en medio de este debate que hemos hablado aquí también, de las atribuciones de los funcionarios municipales. Tal cual, es una temática que hemos hablado todos los días y que, bueno, ahí Camila Merino, la alcaldesa de Vitacura, siempre también está en línea con lo que hemos conversado con otros alcaldes, con la asociación, porque en ese sentido, qué responsabilidad más grande tienen estos guardias municipales, quienes están a cargo de estar haciendo estas rondas y que, bueno, que vemos constantemente, afortunadamente, en algunas comunas y que desearíamos ver más en otras. Claro, y efectivamente con muy pocas atribuciones y herramientas también. Sí, muy pocas. Bueno, revisamos entonces qué es lo más importante de esta jornada, las claves del día. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. En nuestra clave 1 tenemos a Carol Cariola, quien denuncia ensañamiento en su contra luego de que la Cámara rechazara la moción de censura que pesaba en su contra. Solo 51 votos obtuvo la iniciativa impulsada por el Partido Social Cristiano y hubo 72 votos a favor. La diputada llegó a la sesión con su hijo de 8 días de vida en brazos. Claro, y ese también es punto de debate. Totalmente. Lamentablemente en términos de, hay un niño ahí involucrado, pero lo cierto es que ella defiende su derecho a ir con su... Tiene que estar con la mamá un niño de 8 días, efectivamente, no hay cómo no esté con la mamá. El punto era si debía ir o no, pero lo cierto es que tenía que defenderse también ante la Cámara en medio de esta moción de censura y por lo tanto también en rigor fue obligada, pero hubo mucho debate respecto de si era necesario o no. La oposición dice que esto también fue un poco una herramienta comunicacional de alguna forma. Bueno, un debate súper complejo igual en ese sentido nada más, porque lo estrictamente judicial... hay que saber que también la Fiscalía ahora profundiza la investigación contra Carol Cariola y va a investigar aportes entregados a la campaña de Carol Cariola por este mismo empresario chino, Emilio Yang. Sí. Así es que otro antecedente más que se suma y que ayer pasó por debajo de este debate en la Cámara. Y otro empresario chino, claro, que le arrienda al departamento. También, sí. Y hay hartos empresarios involucrados que están bajo la investigación. El punto es, cuando pase todo el debate que tenga que ver con la maternidad de Carol Cariola, que ok, está bien debatirlo también, de todas formas la investigación tiene que ser llevada a fondo.
Clave 2 del día, con 25 votos a favor, el Senado aprobó en general el proyecto de ley que autoriza la construcción de un monumento en honor al expresidente Sebastián Piñera en la Plaza de la Constitución. El proyecto ha sido defendido principalmente por senadores de oposición, aunque también cuenta con el apoyo de figuras del oficialismo como el socialista José Miguel Insulza. Claro, aquí están los méritos. Vamos a profundizar en esto, pero los méritos versus aquellos datos que dicen algunas personas de oposición al expresidente que no debiese entonces tener un monumento, dicen ellos. Claro, Fabiola Campillay, entendiendo también su posición como víctima de los ataques realizados por la policía en el estallido social, ella dice que efectivamente estaba Piñera avalando permanentemente este actuar, esta represión policial que termina incluso con personas fallecidas. Pero desde el lado del apoyo a Sebastián Piñera, claro, hay senadores, por ejemplo, José García Ruminot, que dice que él instauró cierto diálogo democrático en los comienzos justamente de la década de los 90 y por lo tanto también merece bajo ese precepto y los avances económicos, también algunas medidas sociales, que debiese estar entonces este monumento instalado allí en la Plaza de la Constitución. Bueno, el debate sigue y de hecho lo vamos a seguir profundizando. Clave 3 también de este día miércoles en Argentina comenzó el juicio contra el equipo médico de Diego Armando Maradona. Son 7 profesionales que están acusados de homicidio simple con dolo eventual, pues la fiscalía asegura que pudieron hacer algo más por la vida del astro trasandino. Los imputados arriesgan hasta 25 años de cárcel, Carlos. Entre 8 y 25 años es la pena establecida para estos 7 médicos. A ver, ¿cuál es el punto? No causaron directamente la muerte, dice la fiscalía. No lo mataron directamente, pero sí sabían los riesgos que corría Diego Armando Maradona por tanto los actos que cometían como por la omisión de ellos. No llevarlo, por ejemplo, a una clínica, a un hospital, tenerlo ahí en la casa, los audios que después los comprometían. Todo eso fue ayer revelado. Ayer un fiscal, de hecho, levanta ante los jueces una fotografía de Diego Armando Maradona, yacía en una cama muerto, una fotografía impactante que ya ha dado la vuelta al mundo, más allá de lo íntimo de una situación como esa. Revelaba también el estado en el que estaba el 10 al momento de morir a los 60 años. Y en nuestra clave 4, Tonka Tomisic quedará libre de todo cargo y no será formalizada por el caso Relojes. La Fiscalía Metropolitana Occidente dispondrá el cierre de la investigación el próximo 21 de marzo, habiendo agotadas todas las diligencias. La misma suerte correría su ex esposo, Marco Antonio López, también conocido como Paribet. Vamos a estar hablando también de ello. Lo que dice el Ministerio Público es que no hay antecedentes que vinculen a Tonka Tomisic con los delitos indagados, en este caso la receptación de los relojes y después la comercialización de ellos. Paribet, en cambio, sí estaría relacionado, tiene que reconocer su responsabilidad, ha dicho, para que sí sea un procedimiento abreviado. Ese es al menos el acuerdo al que habría llegado con la fiscalía, el ex esposo de Tonka Tomisic. Buen acuerdo. Sí, claro, eventualmente es aquello que se usa mucho en Estados Unidos, ¿no? La delación compensada, es una forma más o menos similar en ese sentido, pero de todas maneras es lo que debería ocurrir dentro de los próximos días, tanto en el caso de Tonka Tomisic como también para Paribet. Política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave. Y también estamos atentos a ustedes porque estamos leyendo lo que ocurre en nuestras redes sociales, que son siempre Radio La Clave. Claro, muy fácil. así En es. youtube.com/Radio La Clave. Harta gente, mira, me preguntaban ayer cómo los puedo escuchar, cómo los puedo ver si no alcanzo de 8 a 9. Y después también me quiero informar. Todo el día vamos a estar ahí junto a ti porque después este programa queda arriba. Claro. En YouTube. Así que es fácil. Sí, es muy fácil. Y ojo, está en Spotify también. También, A partir sí. de ayer ya empezamos a subir los capítulos, así que vamos a estar todos los días con Spotify. Qué bueno. Para que usted nos escuche ahí, conecte el Spotify a la radio del auto y pueda hacer como que son las 8 de la mañana, pero pueden ser las 2, las 3 de la tarde. Lo mismo, sí. Bueno, y además en otros países también. También, por supuesto. Nos pueden escuchar en cualquier parte. Oye, gracias a todo el equipo que ha hecho posible eso, que estemos en Spotify, en YouTube, los chicos que están detrás. Jesús, Rodrigo, Estela, un abrazo grande que siempre están ahí junto a nosotros. Nuestro tremendo equipo que también nos acompaña, y Pablo Suárez, por ejemplo, dice: saludos Fran Huerta, Carlos Greich, viendo Hora Clave. Así es que un abrazo también para Pablo, que nos saluda siempre desde Coquimbo, ¿eh? Sí, Coquimbo querido, que también ahí. Bueno, ¿cómo estará Coquimbo hasta ahora? Frío, yo creo. Siempre con La playita siempre, ¿no? claro, Sí. siempre está más nublada. Y Jaime Pérez también dice, viendo ya Hora Clave, todos conectados aquí, también hacen el traspaso desde Metrópolis AM a nuestro programa. Así es. Bueno, seguimos profundizando los temas acá en Hora Clave. Porque entender la noticia importa.
Esto es Hora Clave. Profundicemos. Claro, en estos argumentos que han entregado ayer en la Cámara para erigir o no el monumento al expresidente Sebastián Piñera. Fue el Senado el que declara finalmente o respalda en general esta moción. Y claro, lo cierto es que habían varios debates, entre ellos la ubicación. Sí, es un debate que viene de hace tiempo igual. Absolutamente. Y ahora ya, esto se basa en el Senado, entonces vamos yéndonos a los detalles. La ubicación, ¿qué más? La ubicación y después los méritos que tiene Sebastián Piñera para efectivamente estar al lado de otros expresidentes, como por ejemplo el propio Salvador Allende, que está allí a un costado del Palacio de la Moneda. Pero bueno, el asunto es este. La moción fue aprobada por 25 votos a favor, 5 en contra, una abstención. A partir de ahora comienza a recibir indicaciones este proyecto hasta el lunes 7 de abril y luego entonces reingresa también para su debate en la sala. Yo creo, Carlos, que cuando nos vamos enfocando en los detalles de una discusión como esta, por supuesto que vamos de lo general a lo particular y yo creo que en algún minuto vamos a llegar a preguntarnos cómo va a ser esta estatua. Si es que se lleva a cabo, porque no cualquiera. O sea, la gente adepta a Sebastián Piñera, su legado, van a querer que se vea bonito, me imagino. Uno, claro, el color incluso. Claro, el color. Porque no todos los monumentos tienen el mismo tono. También la forma, la expresión de las manos, eso dice mucho también. Claro. La expresión de las manos, por ejemplo, de la estatua de Salvador Allende, es como las manos abiertas. El vestuario, bueno, claramente va a ser un traje. Sí, por supuesto. Todos sabemos también lo que el comentario que siempre había respecto de los trajes. Sí. ¿Era porfiado Sebastián Piñera con su equipo de asesores respecto al vestuario? ¿Te tocó viajar con él? Me tocó una entrevista con él en Concepción, cuando se cumplieron creo que 4 o 5 años del terremoto del 2010. Y generalmente él era súper porfiado para justamente con sus temas personales, más allá de lo editorial, de los contenidos que él respondía, que era muy respetuoso de su equipo en general. Con los temas personales, con su vestuario también. Él era súper llevado a sus ideas generalmente. Sí, eso al menos es lo que pude ver en esa entrevista y en otras pautas que pude compartir. Todo eso comunica. A mí me tocó, haciendo la práctica, recuerdo, viajar con la presidenta Michelle Bachelet en su segundo mandato y los colegas que habían viajado ya con el presidente Piñera veían esa diferencia. Decían, no, antes el presidente Piñera se salía de su lugar y se venía con nosotros, nos hacía preguntas. Entonces, él era muy cercano también a la gente que lo rodeaba. Y además le gustaba mucho, pero mucho la tele, la radio, los medios. Bueno, fue dueño de un medio, fue dueño de Chilevisión. Bueno, partamos por el hecho de que fue dueño de Chilevisión varios años, pero le gustaba mucho y por eso es que preguntaba mucho. Hacía muchísimas preguntas respecto de la situación técnica, de los equipos, de cómo trabajaban. Era súper interesado en ese tipo de cosas. Bueno, qué difícil plasmar todo eso en una estatua, en un monumento. Todo eso, sí. Todos los comentarios que hay también, los resquemores, ya sabemos, vamos a estar hablando también de la postura de Fabiola Campillay, por ejemplo, pero por ejemplo vamos a escuchar a Felipe Kast, porque él menciona algunos de estos argumentos que hacen que hoy día este proyecto ya comience a dar ciertos avances. Y por eso me alegra que la mayoría de este Senado va a aprobar este monumento, porque a diferencia del Partido Comunista, que claramente parece que su vocación democrática no la tiene muy arraigada, el resto de los senadores aquí presentes sí tienen una vocación democrática tremenda y podemos pensar distinto. Pero yo jamás diría que el presidente Elwin o el presidente Lagos, o la presidenta Bachelet, y tampoco el presidente Boric, no son demócratas, porque sí lo son. Es un gran patrimonio que tiene Chile, que podemos pensar distinto, pero jugamos en reglas del juego con una democracia. Y por eso creo que hoy día se hace justicia en este Senado, aprobando un proyecto de ley de un homenaje al presidente Piñera. Qué impresionante también estas palabras y las de otros parlamentarios en donde vemos como también la política tiene una transición muchas veces, lo decíamos ahí también dentro de nuestros títulos, de nuestras claves del día, en donde José Miguel Insulza. Entonces, claro, de repente el debate ocurre, pero cuando ya una persona también fallece es diferente la situación. Sí, sabemos que es así. Sabemos que el análisis
de una u otra forma igual se reblandece. Totalmente. Ya vamos a estar hablando también, por ejemplo, de una figura que falleció ayer, como es Horst Paulmann, pero en ese sentido, claro, mantener una perspectiva histórica a tan poco tiempo de la muerte de Sebastián Piñera, a veces es un poco difícil, y por eso es que hay que escuchar todas las versiones para llegar finalmente a un resultado que sea respetuoso especialmente de eso, ¿no? De la historia y la historia a largo plazo. Y claro, Insulza lo que dice es que él como parlamentario tuvo una relación muy estrecha con Sebastián Piñera, que incluso tuvo negociaciones en los albores de la democracia cuando había acuerdos firmados con el propio presidente Lagos, por ejemplo, con el presidente de la UDI del otro lado, y Sebastián Piñera también trataba de hacer ciertas labores de aunar propuestas. Son de la misma generación. Claro, y porque era una figura, él decía más bien de centro, muchas veces se le criticó obviamente su postura porque él fue un presidente de derecha, representó a la derecha en Chile, pero él siempre trataba de ligarse a la figura más de centro. Si lo logró o no, también ese es otro debate, pero... muchas veces le criticaron eso del vínculo con RN, pero que también muchas veces mutaba y volvía un poquito a la democracia cristiana. Porque su papá fue demócrata cristiano, y entonces familiar. Él decía, bueno, pero es que mi papá, sí, ok, está bien, pero él era el que tenía que responder finalmente después de tantos años, más si era el presidente de la República. Pero claro, además, ojo con lo de Insulza, porque uno puede entender que hay cierta afinidad, incluso ideológica, pero lo cierto es que Sebastián Piñera además lo apoyó cuando Insulza se presentó como candidato a secretario general de la OEA. ¿Verdad? Ese apoyo para él debe haber sido absolutamente fundamental para que después hoy día él diga, bueno, yo apoyo el monumento a Piñera. Y por el otro lado, claro, están aquellas personas que dicen, bueno, él fue responsable como presidente de las acciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en la represión durante el estallido social. Y respecto a eso también estamos hablando de que se incluye en la balanza lo que fueron acciones políticas en vida, como el caso de José Miguel Insulza, y bueno, una estatua es algo que queda para siempre. Y que también en el caso de que lo mismo se lleve a cabo, cómo también estarían ahí todas las personas que están en contra en el minuto que esta estatua se ubique en el lugar. Sí, bueno, eso va a ocurrir inevitablemente, porque además la figura está muy fresca todavía en la memoria. Claro, Sebastián Piñera, recuerden ustedes que dijo, es que estaba en guerra. Una guerra profunda. Esa frase fue muy lapidaria para muchas personas para entender que no era un estado normal el que se vivía, y que Sebastián Piñera había erigido también parte de ese ambiente tan crispado y literalmente en guerra, como lo dijo el presidente. Después le preguntan, ¿se acuerdan? A un comandante del ejército, ¿no? Que después fue comandante de las Fuerzas Armadas. Y él dice, yo no estoy en guerra con nadie. Y eso fue pocos días después, o un día después creo que fue. El ambiente estaba muy crispado, y bueno, Sebastián Piñera era el líder del país en ese instante y debía responder por ello. Dicen, por ejemplo, algunos parlamentarios como la propia senadora Fabiola Campillay. Hoy día me da vergüenza que es pensar que esa estatua puede estar en la Plaza de la Constitución, porque son muchas las personas que aún están dañadas y no tienen justicia, y se han cerrado causas las cuales sabemos quiénes fueron, pero no tenemos nombres. Porque aquí los únicos que disparaban eran Carabineros. Y él no detuvo a ningún carabinero que disparó. Ahí están las declaraciones de Fabiola Campillay, senadora. Ella perdió los ojos producto de disparos de Carabineros mientras ella estaba esperando un bus. No estaba en medio de las protestas y se transformó entonces en una figura emblemática de las víctimas de la represión durante esos días del estallido social en el año 2019. Es también atendible lo que ocurre también en ese sentido, y con esos argumentos seguramente va a ser parte también del debate, como también su relación entre la política, los negocios. Antes de esa frase que nosotros extrajimos del debate, Fabiola Campillay hace alusión al Banco de Talca, por ejemplo. Claro. Y todo su historial, que tuvo polémicas bien arraigadas en el debate durante todos esos años donde Sebastián Piñera fue presidente, y esa relación política-negocios que a veces tuvo ingredientes súper polémicos, controversiales, incluso judicialmente cuestionables, están ahí sobre la mesa hoy día en el debate. Una figura de dulce y agraz, y en ese sentido la senadora Campillay está cumpliendo ese rol de representar a las personas que no están de acuerdo con bueno, quizás con algunas cosas. Sí, y ella de seguro entiende que hubo aspectos positivos, pero también hay alguien que tiene que irse desde la oposición a este monumento, a esta estatua, y bueno, es parte de la política también y del debate, que es muy sano. Así es. Seguimos revisando la actualidad aquí en Hora Clave.
La información que abre tu día. Estás escuchando Hora Clave. Tonka Tomisic sale libre de todo argumento. Qué impresionante. Después de una historia que es para una teleserie también. De 8 años. Claro. Yo veía una nota que decía, claro, 8 años, y yo pensaba, ¿cómo tanto? Uno también, entre tanto caso, se va confundiendo cuánto tiempo lleva cada una. Ella era conductora del matinal Bienvenidos cuando estalla el caso Relojes. Ajá. O sea, ella estaba en televisión en un papel preponderante y hoy ya no lo está hace varios años. Sí. Absolutamente relegada en silencio. Tuvo que vender muchas de sus propiedades en medio de una investigación que la relaciona directamente. Porque más allá de que hoy día el resultado sea que ella está libre de todo, que no tenía relación con la receptación de relojes, hubo antecedentes claros de su involucramiento, hubo algunos reveladores testimonios incluso, se acordarán ustedes también, la propia Estrella Dinamarca. Sí, o sea, toda la gente que está involucrada en este caso Relojes, más allá de la misma Tonka Tomisic. Sí, el rey del oro. Sí, el rey también. del oro que dijo, no, yo le vendí joyas a Tonka Tomisic. Bueno, todos esos testimonios finalmente no quedan en nada, de acuerdo a la justicia, aparentemente son sin sustento. Eso es delicado, ¿no? Cuando una figura pública es tan relevante y entonces se generan estos testimonios, chuta, es complejo. Pareciera ser de que nosotros mismos dejamos de lado todo lo que está involucrado en este caso Relojes, que es muy grande por la figura que es Tonka Tomisic, por volver a verla en una gala de Viña, por la misma separación que tuvo con Paribet. Entonces la farándula de repente nos tapa la vista de todo lo que hay detrás, porque de verdad que el caso Relojes es impresionante, todo lo que tiene que ver no solo aquí en Chile, sino que con el extranjero, con los robos en el extranjero, con niños inclusive involucrados. Es muy, muy grave. Sí, oye, bueno, a Paribet prácticamente no habló en todo el proceso. Obviamente buscaba resguardar su protección y también los antecedentes que había. Sí, en habló su con la contra. tercera, ¿te acuerdas? Y hay un En algún extracto minuto. que quisimos rescatar muy cortito. Revisemos. No tengo miedo porque tengo la certeza de que todo lo que tenga que suceder será consecuente a lo que sea justo. No tenía miedo. Bueno, parece que el tiempo le dio la razón ahí de que no iba a ser tan grave para él. Claro, en eso sí, en parte. Lo cierto es que sí, Marco Antonio López, Paribet, va a tener que reconocer el delito de receptación de especies robadas. Eso a cambio de que no entre a prisión, básicamente. Sí. Y por eso es que en el caso de Paribet la condena es distinta, o más bien dicho, la resolución judicial es distinta, para ser riguroso, y por lo tanto, entonces aparentemente llega una fiscalía para este juicio abreviado, pero eso no lo exime de la responsabilidad final, digamos, que él tiene que aceptar, Claro. que es responsable, no así Tonka Tomisic. Son unas estrategias ahí judiciales, como tú decías, algo que se utiliza harto en Estados Unidos. Y a mí, ¿sabes qué? No deja llamarme la atención que todo esto esté involucrado en un accesorio que ya no está tan de moda. Porque los relojes que nosotros veíamos, hay mucha gente que... Tú, por ejemplo, no usas reloj. Yo no uso reloj. Yo tampoco. Y te voy a hacer una confesión en este momento. A ver. Queremos saber todos los poquitas- detalles de Carlos miren, voy a Grey. decir, poquitas semanas antes de que estallara el caso reloj, no se sabía nada de esto. Te ofrecieron. Una marca me dice, queremos que seas nuestro embajador de la marca en redes sociales. Mira. Oh, qué bonito. Y me pasaron un par de relojes muy bonitos. Ya. Y claro, resulta que a los 2-3 días No era buen momento. no alcancé a hacer ninguna publicación. No, claro. Y de pronto me dicen, oye, estalló el caso reloj, y yo con un reloj en la mano. Las noticias ahí. No estoy involucrado, me van a decir. claro. No, efectivamente estos relojes eran de una marca puntual. Ya, y qué sé yo. te los mandaban directamente, no era de Tonka, digamos, ni claro, Paribet. Exacto. Pero yo preferí omitir, digamos. Obvio, de todas maneras. Pero sí, claro, por eso, porque es un accesorio que ha pasado de moda, que también se ha reinventado. Ahora están estos relojes que son inteligentes. Entonces, qué increíble cómo también hay gente que paga millones de pesos por un accesorio que sigue siendo de lujo muchas veces, y otros que también aparentan serlo y que realmente no lo son. Sí. Recordemos inclusive que la misma Tonka ese año en la gala de Viña apareció sin joyas. Porque Claro. cualquier cosita que ella tuviera podría estar vinculado. Y en algún minuto, de hecho, para unos copigüedores, si no me equivoco, ella tenía puestos unos aros que también eran comprados, y todo este vínculo con Estrella, ¿cuál era el apellido? Estrella Dinamarca. Estrella Dinamarca. Entonces, no eran solo los relojes, también habían otras joyas. Claro, ojo, la investigación sigue por los relojes para esta banda Sí, qué bueno. criminal. Solo es la relación que había con Tonka y Paribet la que está en este instante avanzando hacia una resolución. Vamos a ver.
porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Vamos a ver lo que ocurre. Oye, pequeño dato, mira, yo de repente consumo ahí un poquito de farándula, la verdad que volvió con todo, y porque es como un mal ahí, me gusta pero me asusta. Debo confesarlo. Bueno, yo trabajé en farándula varios años. Sí, pues, ¿verdad? Así que no hay que renegar ahí No, por supuesto que de un aspecto chileno, podríamos decir. Sí. Y dicen que Tonka hoy anunciaría un contrato con una marca muy importante después de tanto tiempo. Con relojes me imagino que no. No. Ni con joya. Con joya. Así que hay que ver con qué. Mira. En una de esas nos deja una sorpresa ahí, Tonka, para la semana. Y nosotros seguimos con Café Amati, que es la cualidad de un café fresco siempre. Un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste, asegurando un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl y conoce todo sobre el mundo Amati, porque es la cualidad de un café fresco. Te quiero recomendar que vayas a darle un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega, gana y sobre todo cobra en micasino.com. No importa si te gusta el fútbol, el tenis o el básquetbol, escoge tu deporte favorito hoy y gana en grande. Con el código clave duplicarás tu primer depósito. Ya lo sabes, micasino.com es tu nuevo aliado en entretenimiento, así que disfruta y no te quedes fuera de micasino.com. No es el titular, pero completa la historia. Esto es el dato que faltaba en Hora Clave. ¿Qué nos completa la historia hoy, Cali? Bueno, una historia que realmente es asombrosa, pero es muy propia de los brasileños. Hace algunos años, cuando Romário, el futbolista brasileño, se retiró, él había dicho que había acordado con su entrenador en el Barcelona, Johan Cruyff, que si él hacía 2 goles en un partido, lo dejaba irse porque tenía el avión esperándolo para ir al carnaval. Mira. Y con Neymar ahora pasa lo mismo, fíjense. ¿Cómo? Un estudio que hizo Transfermarkt, que es este sitio de información y estadísticas y traspasos de jugadores, dice que Neymar presentó 6 lesiones a lo largo de los últimos 12 años y todas las lesiones coincidieron con el carnaval de Río de Janeiro. Que los brasileros son así, amantes de su carnaval. Claro, y no se lo pierden. Nunca. Y Neymar además, tampoco. oye, lo que pasa con los brasileros también va vinculado con las fechas. Son súper cabaleros. Sí, absolutamente. Entonces quizá hay una cábala de Neymar. Bueno, el carnaval obviamente también tiene que ver un poco con una fiesta religiosa en Brasil previo a la Semana Santa. Bueno, a ver, en la temporada del 2017 jugaba en el Paris Saint-Germain y sufrió una fractura metatarsiana. Justo. Y después, al rato después, el carnaval de Río. Ya. Después, el 2018, volvió a presentar la misma fractura en enero del 2019. ¿La misma? La misma. Y entonces estuvo hasta abril lesionado. Eso le permitió ir tranquilamente al carnaval. Ya. Y luego también, vino la pandemia. Ahí no fue al carnaval, pero porque no hubo carnaval. No, claro. Pero Es si la no, única- quizás también se habría lesionado. Esa es la única forma en la que no fue finalmente Neymar. Al final, bueno, después vino una cirugía de tobillo y después entonces ahora con el Santos también aparentemente tiene una lesión que podría generar algún tipo de ausencia y el carnaval ahí estuvo presente también. Sí, pues, fue hace poquito. Sí, fue hace pocos días. Así que, bueno, la relación de las lesiones de Neymar con el carnaval, fíjense. Me gusta. Sí, bueno. Oye, todo lo que tiene que ver con eso. Y también, bueno, nosotros seguimos con más. Vamos a estar hablando en breve sobre temas relevantes. Bueno, tenemos a nuestro experto clave. Sí, ya viene nuestro experto clave, ya viene también Marco Moreno para hablar de este convulso escenario político, así es que de eso y más les comentamos al regreso de esta pausa.